Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Enrique. ¿Todo bien? Buenas noches, Enrique. Enrique. Buenas Bien, noches. gracias. ¿Cómo van con sus materias? ¿Cómo han ido avanzando? Más o menos, profe, ¿y usted qué tal? Cuéntanos cómo va dando sus materias. Oye, ¿por qué más o menos? Ahorita les comento. Yo voy avanzando muy bien, ¿eh? Conforme a lo programado. No les pude mandar nada porque todavía estuve esperando al equipo 4 que no me han mandado las participaciones del equipo 4, los conceptos. Y sigo esperando al equipo 4 precisamente. No sé si ya te lo enviaron hoy, Miguel Ángel. Miguel, ¿no está por ahí Miguel? Parece que no va, ¿ah? ¿Ya me escucha? Sí. Ah, perdón, ¿qué pasó? Oye, les decía a tus compañeros que no me han mandado las definiciones del equipo 4. Ujú. Ya ves que se las pedí el miércoles pasado Sí. y no me las enviaron. Ahorita lo checo. Ese día sí pregunté, pero no, nadie respondió. Entonces ahorita vuelvo a preguntar quiénes son. Sí, porque nos estamos atrasando bastante. Ya iban una semana menos de aprender los conceptos. Sí, ahorita ya les pregunto. Sí, y también no se te olvide mandarme las capturas de campaña, la captura de campaña, ¿eh? Ya no voy a fumar de esa cosa, oye. Las capturas de pantalla, cálmate, Abril, ¿eh? Vas a tener un hijo como yo y ¿qué vas a hacer? Dime. Lo ahogas en un río seguramente, ¿verdad? Ojalá me salga así de inteligente, profe. Ay, ojalá hazme la buena tú. Oye, las capturas de campaña, de pantalla, querido Miguel, por favor, para las respectivas listas, ¿no? Sí, ya se las envié. Ay, y hasta ahorita te digo que nomás me hacen trabajar al doble y al triple, por eso me Me emborracho. olvidó, perdón. Esta sí se me olvidó. No entienden mi ansiedad, ya ve por qué soy tan ansioso. Bien, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos. ¿Cómo están sus familias? ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Qué bueno, eso me da mucho gusto. ¿Cómo están avanzando nuevamente en sus materias? ¿Ya más tranquilos, con más armonía o más o menos? Más o menos, dice mi querido Iván. Estresado yo. Ok, pero contentos, ¿no? Ya se viene el cierre final. Ya se viene. Pues, ¿qué les comento, colegas? Ya tengo el concentrado de calificaciones hasta este momento. Entonces, la idea es que el próximo jueves, a más tardar, una vez que ya tenga todos los conceptos, ya pueda cerrar todas las participaciones y darles ahorita un avance de cuál sería su calificación promedio final a este momento. Ya tengo la proyección de las calificaciones. De manera tal para que ustedes ya vayan considerando, bueno, todos los avances que tenemos. A ese respecto, se persina Iván. No seas exagerado, Iván. Ustedes saben que conmigo les va a ir muy bien. No se mortifiquen. Y bueno, pues la idea es precisamente que yo ahorita estoy concentrando las participaciones, ya pasé el limpio las calificaciones de todos los equipos, ya las tengo. Anoche precisamente las estuve trabajando, ayer domingo en la noche, ya las concluí. Y entonces el grado de avance que llevamos del curso, colegas, ya ahorita es del 85% en esta materia. Ya propiamente después de que hagamos la evaluación, pues ya estaremos en la recta final, ya tendríamos el 90% del curso avanzado, estaríamos ya en la recta final. Y ya estaría yo entregando calificaciones finales aproximadamente el 10 de diciembre. Y también ya en esas fechas haríamos el examen A. ¿Les parece bien? Voy a hacer un examen A para la gente que no quede satisfecha con su calificación. Pueda evidentemente pues remontar la calificación que saque si no se siente a gusto
pues evidentemente con el examen A. Y evidentemente pues se pueden quedar con la calificación que saquen con el examen A o con la calificación que tengan si sacaron menos de lo que, hasta eso soy muy flexible, para que puedan evidentemente quedarse con la calificación que ustedes tienen y si mejoran la calificación pues sería lo más padre, ¿no? Tenerla ya ahí. Se trata, por supuesto, que la menor de las gentes pues, puedan irse a examinar para que todo el mundo saque alta calificación o la calificación que ustedes consideren satisfactoria. En ese sentido, entonces, pues el cuadro que voy a presentarles precisamente ya tiene participaciones, tiene asistencia, tiene exámenes, tiene ya la calificación de la exposición, tienen las calificaciones de sus lecturas y donde ya tendrían todo el cuadro de calificaciones. De esa manera cumpliríamos con el principio que hablamos desde un principio, es decir, que todo mundo va a sacar la calificación que de acuerdo a su esfuerzo le corresponde, que fue lo que yo les comentaba. Por supuesto, al final también queda, como yo se los comenté, la opción todavía de mi parte, de aquellos que han estado en clase, que han hecho participaciones, que han hecho un papel destacado en la materia, pues les puedo yo subir la calificación como un estímulo adicional a su rendimiento. Que eso es parte también lo que platicamos al principio. Y de esa manera, pues evidentemente, todos alcanzarían, que para mí es el propósito, que saquen todos muy buena calificación. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguna? Muy bien, y por otro lado comentarles, jóvenes, que tengo yo ahorita una actividad a las 9 de la noche, tengo que retirarme a las 8:30, por lo cual dejaríamos la clase de hoy a las 8:30, por favor, la retomaríamos nuevamente el próximo miércoles puntual. Seguiríamos con los temas que hemos estado comentando. Mario, adelante. Sí, profesor, es respecto a Enrique. lo del, a Enrique, lo del examen A, o sea que si saco 8, ¿puedo hacerlo para subir a 9? ¿O hay cierta calificación que No, de ninguna manera. Esa es la idea, José Mario. Si alguno de ustedes no está satisfecho con la calificación que sacaron, pueden aplicar el examen. Si la calificación que saquen en el examen es menor a la que ustedes tenían, pues no les pongo esa calificación, sino que ustedes eligen, ¿no? Si se queda con la calificación que estaban o se quedan con la calificación, pero no creo que nadie que tenga 8 y saque 7, pues vaya a querer estar, ¿no? Eso es lo que sí creo. Ahora, ¿qué contiene, Enrique, el examen A? Se los adelanto de una vez ahorita. El examen A contiene todas las lecturas y viene efectivamente todo el semestre a partir de las lecturas. Es un examen muy completo. De manera tal, bueno, pues ustedes han sido ustedes alumnos muy regulares que han estado en todos los exámenes y evidentemente pues esto les ayuda mucho porque como ustedes se han dado cuenta, pues evidentemente en ningún examen hay preguntas capciosas, en ningún examen se han preguntado temas que no hayamos visto, en ningún examen, por supuesto, se trata de perjudicar a nadie, sino que por el contrario, ¿no? Que todo el mundo se sienta cómodo en los exámenes y como lo hemos visto, yo no aplico un examen si no hay dudas en el tema que vayamos a ver. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a contener el examen A. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí algún comentario? No, muy bien. Había levantado la mano Sebastián. Sebastián, adelante, por favor. Sí, profe, mi duda era de cuántas preguntas iba a contener ese examen. ¿Igual 21 o van a ser? No, el examen, evidentemente doy casi hora y media para contestarlo y vienen todas las lecturas y son aproximadamente 60 preguntas. 60, 70 preguntas. Porque es todo el semestre. Ok, gracias. Ok, a tus órdenes, Sebastián. Muy bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, se trata entonces de que el próximo miércoles podamos hacer una ponderación para aquellos que tengan dudas sobre algún trabajo, alguna lectura que les falte o que haya yo omitido, pues evidentemente me lo puedan ustedes comentar, ¿no? Lo vamos a ir viendo para que todos queden claros, todos queden satisfechos de cuál ha sido su récord, cuál ha sido su rendimiento
y cuál es la calificación acumulada que llevan hasta ahorita en asistencias, en participaciones, en lecturas, en exámenes y en exposiciones. ¿De acuerdo? De eso se trata y eso es lo que vamos a ver la próxima clase, en una carrerita al final de la clase. ¿De acuerdo? ¿Comentarios, preguntas? ¿Ninguna? Muy bien, entonces pasaríamos a dar unos minutos de clase. Habíamos visto la sesión pasada precisamente lo que eran las finanzas públicas. Y como yo les había comentado, pues evidentemente las finanzas públicas se ajustan a criterios constitucionales y que tienen que ver con el presupuesto de ingresos y el presupuesto, perdón, el proyecto de ley de ingresos, los impuestos con los que el Poder Ejecutivo piensa sufragar todos los gastos de política pública y gastos de gobierno a través del presupuesto de egresos de la Federación. En la Cámara de Diputados se ha fijado el plazo precisamente que esta semana y la próxima se va a discutir ya el presupuesto de egresos para su aprobación. Como hemos visto en clase, es muy importante también, y es parte de lo que voy a hablar la próxima sesión, cómo se estructura el presupuesto. A partir de las lecturas que ya vimos y los comentarios que hemos estado haciendo y el análisis que hicimos la clase pasada, ustedes recordarán que mucho del presupuesto de egresos del actual gobierno está orientado a programas sociales. De manera tal que los programas sociales que tiene el gobierno actual le designa aproximadamente un 52% del presupuesto de egresos de la Federación. Otro porcentaje muy importante, aproximadamente un 26%, se lo está dedicando a sus proyectos de infraestructura. ¿Cuáles son los proyectos de infraestructura del actual gobierno? ¿Quién me nos puede decir? ¿El aeropuerto? Uno es el aeropuerto, muy bien. Es importante que lo sepan. ¿El Tren Maya? Ok, el Tren Maya, número 2. Refinería, Refinería, ¿cómo se llama la refinería? Dos Bocas, Refinería de Dos Bocas, exactamente. Y falta uno más. Me parece que eran universidades, ¿no? No, ojalá, y oye. Está peleadísimo con todas las universidades y más con nosotros, oye. ¿Cuál falta? A ver, recapitulamos. El aeropuerto, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y falta uno, que es importante que ustedes lo conozcan. Que además ¿El tren interurbano? Por ahí va, no es interurbano. Es un tren, pero ¿cuál es? ¿El de México-Toluca? No, no, no. No, ¿El tren ligero? no, tampoco. El tren interurbano, como dice Iván, precisamente es el de Toluca, Ciudad de México, que viene de acá, de Metepec hasta acá. Pero hay otro proyecto que tiene que ver con un tren. El tren ligero, acuérdense que es el que está de Xochimilco a Tlalpan, ese es el tren ligero. ¿No? Que ese es, pero es también proyecto de la Ciudad de México. Falta un proyecto que es un tren. ¿El suburbano? No, ese ya está terminado, que es el del Estado de México, precisamente que llega acá de Buenavista acá a San Lázaro. Hay otro. A ver, echen la buscada en Google. El de alta Tren Maya. velocidad. No, ese es, ya lo comentaron, el Tren Maya. Falta uno más. ¿No será el ferrocarril, profe? ¿Cuál ferrocarril? Sí, es un ferrocarril. ¿Pero dónde? ¿Interoceánico? Claro, es ese. El tren interoceánico o el transísmico que se le llama. ¿De acuerdo? Esos son los 4 proyectos fundamentales. Y en estos 4 proyectos, evidentemente, se está gastando la otra parte importante del presupuesto. Estos son los 2 proyectos más importantes en los cuales ahorita el presupuesto de egresos de la Federación se está destinando precisamente a poderse gastar.
En términos de inversión, estos 4 proyectos son los proyectos emblemáticos, los proyectos básicos, los proyectos importantes de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí, evidentemente, él considera que con estos 4 proyectos México puede dar un avance importante en su desarrollo, en su conectividad, en la creación de empleos, con estos 4 proyectos que le está generando. Y evidentemente él considera que para combatir la pobreza, combatir la desigualdad, estos proyectos de los programas sociales, los distintos programas sociales, que son aproximadamente 22 programas, entre ellos los más importantes es Sembrando Vida y estos de jóvenes, empleo para jóvenes, son de los más importantes que tiene el actual gobierno. Aquí en términos evidentemente de inversión y como lo hemos comentado y que ustedes ya lo pudieron ver, evidentemente un elemento fundamental es que, y esta es la clave jóvenes, que el proyecto de presupuesto, la inversión pública pueda incentivar también la inversión privada. Porque evidentemente la inversión privada junto con la inversión pública son los 2 motores más importantes de crecimiento económico para un país. ¿Cuál es la importancia, hemos hablado, fundamental de la inversión? ¿Cuál es la importancia crucial de la inversión? Pues que evidentemente ningún país sobre la tierra, ninguno, va a poder salir adelante si no genera bienes y servicios. Y evidentemente la creación de bienes y servicios, la producción que genera empleo. Entre más producción haya, entre más empresas se abran, entre más centros laborales puedan existir, y tengan acceso a la población, pues evidentemente esto genera mayor certidumbre. ¿Cuál es el mecanismo entonces de estos elementos? Que en la medida que un país vaya generando empresas, que en la medida que un país pueda generar la apertura de nuevos productos, pues evidentemente esto va a ser esencial y es fundamental para el empleo. ¿Qué es fundamental el otro elemento que puede ser para un país? Hemos hablado mucho de las energías. ¿Qué tiene en jaque ahorita al mundo, colega? La energía. Pero aquí hay una paradoja muy importante, que esta paradoja quiero que la consideren. Muchos de los países que están generando energía ahorita y que provienen, por ejemplo, de Asia y que provienen de África, son países que tienen problemas con sus gobiernos. Generalmente son dictaduras. En el caso, por ejemplo, de África, Laos es quien es el principal productor de gas para la Comunidad Económica Europea. Laos en este momento ahorita, pues evidentemente por ser una dictadura tiene problemas muy fuertes. La cuestión es que amenazó ya con interrumpir el abastecimiento de gas para Europa. Casi del 100% de combustible, sobre todo gas natural que consume España, todo el gas es importado. La cuestión, ¿y por qué menciono todo esto? Porque México, colegas, tiene suficientes materia primas, suficientes fuentes de energía para poder generar y que México sea autosuficiente. ¿Por qué creen ustedes que México sea autosuficiente en energía? ¿Cuál sería, en este momento, qué le permitiría a México ser autosuficiente en energía? ¿Cuál sería Aparte sería su central nuclear. Puede ser una central nuclear, Iván, y acuérdate que ahorita China acaba de anunciar, fíjense nada más, China acaba de anunciar la creación de 260 centrales nucleares en China. Y uno de los mayores temores es que el mundo esté generando energía nuclear. Que ese es otro tema y lo vamos a comentar. Pero ¿por qué China estará pensando en generar energía nuclear? ¿Y por qué es importante para un país? Porque estamos hablando ahorita, ojo, no quiero que distraigan la atención. Estamos hablando de política pública y hacia dónde el gobierno mexicano debería dirigir la inversión. ¿Cuáles deberían de ser en este momento las prioridades del gobierno mexicano, evidentemente, para producir la inversión?
Les ruego a todos que prendan su cámara porque Miguel Ángel está tomando fotografías eventualmente y no quiero que estén fuera de foco para que no nos vayan a poner inasistencia. Eso, Diego, amor y paz siempre. Profe, si no tengo cámara ahorita. Estoy Te en la anotas, por descripción. favor, en el chat de que estás presente, ¿no? Por favor, en el momento que lo comentemos. Sí, Gaby, adelante. Profe, me dice mi compañera Lilian si la puede dejar pasar, por favor. Enrique, perdón, Enrique. Fíjate que no la tenía registrada, pero ya está. Gracias. Pues tiene problemas de conexión y no se registraba acá, pero ya ahorita ya entré por otro lado y ya la pude ver. Ya entró. Lilian, ya estás con nosotros, ¿no? Sí, profe, gracias. No, gracias a ti. Y les preguntaba, a ver, fíjense, vayamos reflexionando, ¿cuál sería la importancia? Fíjense en esta pregunta, ¿eh? ¿Cuál sería la importancia de que México fuese autosuficiente en energía? Y pon tú que decida que seamos autosuficientes en gas natural, que ojalá y fuese así. Nosotros tenemos yacimientos de gas, pero no los hemos explotado lo suficiente. Tenemos yacimientos de petróleo, como ustedes lo ven, pero importamos también las gasolinas, no las podemos procesar, no las alcanzamos a procesar. Pero en este momento actual, en octubre, noviembre, segundo semestre de 2021, ¿cuál sería la importancia de que México fuese autosuficiente en energía? ¿Cuál sería la primera aportación para nuestra economía si México fuese autosuficiente? ¿Qué pudiésemos evitar, entre otras cosas? ¿Sería más eficiente la industria? ¿Sería más eficiente la industria? Sí, estoy de acuerdo, sería más eficiente. Pero ¿cuál está siendo ahorita la causa de atraso en la caída del ingreso y en la caída del consumo en nuestro país? Según lo que platicamos desde clases anteriores. ¿Qué es lo que lo está impactando de manera tremenda, Sebastián? De que estamos importando más de lo que exportamos. Importamos más de lo que exportamos. En algunas cosas sí, claro que sí, Sebastián. Pero básicamente, ¿qué es lo que está impactando al consumo ahorita, jóvenes? Que lo hemos platicado. Y que afecta al ingreso también. ¿Cómo se llama esta variable? La inflación, profe. ¿Cuál? La inflación. ¿Otra vez? Sí, repítela. ¿Cuál es? La inflación. Claro, la inflación. Y habíamos comentado, ¿qué está generando, entre otras cosas, esta inflación? ¿Se acuerdan cuál es el principal factor de la inflación? Angelita, adelante. El incremento en los precios. La subida de precios. ¿Los precios en qué? ¿En qué tipo de artículos, básicamente? No, pues los que más se ocupen, los que más estén demandados, no. ¿Y cuáles son? Bueno, uno de los más que siempre van a ser muy demandados y que siempre vamos a ocupar, bueno, como es el mundo ahorita, pues van a ser la energía, o sea, nuestro país ahorita se mueve más, bueno, creo que por gas natural y por gasolina, ese tipo de cosas. Ok, ¿cómo se llaman estos? Gasolina, gas natural, electricidad, petróleo. ¿Cómo ¿Hidrocarburos? se llaman? Hidrocarburos energéticos. ¿Estamos de acuerdo? El talón de Aquiles de nuestro país en los últimos 20 años ha sido la energía. La energía. ¿Qué está afectando en este momento el comportamiento de la economía mexicana y particularmente qué está impactando el consumo y la caída de los salarios por el incremento de la inflación? ¿Qué está provocando la inflación? Fíjese, los energéticos.
a nivel mundial, ¿qué está impactando el crecimiento de la economía mundial? Hay un incremento generalizado de los energéticos a nivel mundial. Por eso es que China quiere emigrar de las energías fósiles a la energía nuclear. ¿Cuál es su visión? Que ellos pudieran hacer funcionar sus empresas, su país, con energía nuclear. El problema es que la energía nuclear representa muchos riesgos para la humanidad por evidentemente el uso de la radioactividad y por la experiencia que hemos tenido por descuidos precisamente humanos y por fallas precisamente humanas, la fuga de radioactividad. Le hace Chernobyl, le hace el último tsunami que hubo en Japón con la amenaza de los reactores que hubo en Japón, que cerca de 1 tonelada de radioactividad se fugó y evidentemente generó una alarma a nivel mundial porque se contamina inmediatamente los océanos. Ahora imagínate el que China haya anunciado 260 plantas nucleares en China, pues resulta todo un desafío, ¿no? Pero además hay otra cosa, la Unión Europea está proponiendo crear mini centrales nucleares en toda Europa. Mini centrales nucleares. O sea, cambiaríamos de los grandes complejos de energía nuclear a mini centrales nucleares. Y entonces, ¿por qué lo están haciendo estas naciones? ¿Por qué lo está haciendo Asia a partir de China? ¿Por qué lo está haciendo la Unión Europea? Porque el problema de los energéticos es un problema que está enfrentando la humanidad ahorita muy fuerte. No tenían el problema de los energéticos durante la Edad Media porque pues evidentemente el hombre se ocupaba la madera como una fuente de energía principal y ocupaba el carbón mineral. Ya en la revolución industrial, con el cambio y el uso de motores de combustión interna, pues comenzó efectivamente a utilizarse mucho fuentes de energías. Cuando se crea el motor de combustión interna, evidentemente se utilizaba gasolina. Ahorita ya la gasolina está pasando también en una segunda y tercera generación y ya se está utilizando pensar en motores híbridos, es decir, motores que puedan funcionar con electricidad y puedan funcionar con combustibles fósiles. Pero sin embargo, ya ahorita se está pensando en una tercera generación donde los autos ya no utilicen combustibles ya no utilizan evidentemente combustibles fósiles y que evidentemente puedan utilizar ya electricidad. Sí, efectivamente, como es su compañero, ¿cuál es la importancia de la energía si México fuera autosuficiente? Esto, mejorar los precios y los servicios. México no estaríamos importando gasolinas, ni tendríamos electricidad cara. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes tienen una empresa. ¿Se han puesto a pensar cuánto paga la universidad en electricidad? Cuando ustedes van a Palacio de Hierro, van a Liverpool, ¿qué es lo que más utilizan estas tiendas? Electricidad. Tiene una cantidad de stand que yo cuando entro a Palacio de Hierro, Liverpool o cualquier tienda de servicio, lo que veo es la cantidad de electricidad que gastan. De lo que se pretendía con la reforma energética de 2012 es generar mayor competencia en electricidad para que los precios bajaran, porque mayor competencia baja. La cuestión aquí es que evidentemente se tienen que encontrar fuentes de energías alternas. La cuestión de la actual reforma electoral que está proponiendo el gobierno presente es que todos los consumidores de electricidad le compren a la Comisión Federal de Electricidad, que ya no haya paneles solares, sino que efectivamente toda la electricidad pueda ser abastecida por la Comisión Federal de Electricidad. Y parte de lo que dicen, evidentemente, el sector privado y otros sectores es que no alcanza el abastecimiento de la Comisión Federal de Electricidad a abastecer a todos. Y evidentemente aquí hay ya fuentes alternas de energía, como es la energía eólica, por ejemplo, que también se está utilizando, y también parte de ello los paneles solares.
Y ustedes recordarán que, bueno, pues los paneles solares están utilizando a nivel doméstico ahorita y a nivel empresarial. Lo que dice la Comisión Federal de Electricidad para esta reforma es que dejen de utilizarse para que la Comisión Federal pueda abastecer de energía a toda la industria, de energía eléctrica propiamente. José Mario, adelante. Sí, bueno, nada más es rápido. Que también podría ayudar a las zonas rurales, que donde no llega tanta la energía, para que puedan, ya sea en negocios o incluso en las escuelas, para que haya más educación. Sí, ahorita justo esa es la parte que sigue. Sebastián, adelante. Yo nomás quería comentar que esta cuestión del cambio de energías de fósiles o como combustibles y así, leí que o vi una noticia que en Tesla en Tesla y otros automotrices iban a cambiar su método de combustible y lo iban a hacer en cuestión de pilas, iban a tener el mismo funcionamiento y la misma aceleración que uno de motor de combustión. Sí, les he comentado que precisamente el proyecto de Tesla es a través, y lo comentamos en clases anteriores, de baterías de litio. ¿Se acuerda que se los comenté? Que las baterías de litio se espera que los automóviles, imagínense, puedan mantener una carga de batería para 6,000 kilómetros. ¿Cuánto es 6,000 kilómetros? Hay 1,500 kilómetros de aquí de la Ciudad de México a Baja California. Esto diría que 4 veces podemos ir y venir a Baja California sin tener que cargar electricidad. Ningún auto en este momento lo puede hacer. Ninguno. Tendría que cargar por lo menos 2 veces tanque de gasolina de aquí a Baja California. Entonces la idea evidentemente es dar esta vuelta a la energía y que seguramente lo vamos a ustedes en esta generación les va a tocar ver precisamente esto. Y regresamos nuevamente ahorita a la pregunta de cuál sería el beneficio que México pudiese ser autosuficiente, que es parte de las políticas públicas que tenemos que pensar los mexicanos jóvenes, la autosuficiencia en energía. Adrián, adelante. Bueno, lo de las baterías de litio también representa algún peligro para el planeta, ¿no? O sea, la extracción del litio es muy peligrosa, muy contaminante. La cuestión del litio es uno de los minerales que evidentemente van a estar muy demandados. Gabriela, ahorita hablamos sobre esto, la contraparte del litio. Gabriel, adelante. Sí, profe, yo no quería como hacer un comentario, era más bien una pregunta. No sé si usted sabe, pero Enrique. Pero creo que el presidente va a ir mañana a las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, por ahí me salió la noticia. Entonces no sé si usted sabe qué es lo que va a ir a decir, porque creo que iba a hablar sobre la energía justamente, pero no, pues no se ve bien qué. Pues mira, él justo ahorita hay distintos foros internacionales y te voy a dar mi punto de vista personal, ¿no? El personal. Desde mi punto de vista, él debiera asistir, más que mandar a su canciller, a Marcelo Ebrard, a la Cumbre Mundial del Medio Ambiente. Considero que es muy importante que pueda fijar su posición para que el mundo conozca la prioridad que debe tener México sobre la preservación del medio ambiente. Que para mí, pues evidentemente, este es un elemento fundamental, este es un elemento crucial. Él va a ir precisamente a Naciones Unidas, porque pues, ahorita está también otro evento cumbre en Naciones Unidas, y lo que él va a ir a fijar es su posición precisamente sobre la cuestión de la energía. Desde mi punto de vista y conociendo al presidente, lo que él va a ir a hacer, que es lo que acostumbra hacer, es fijar una posición política respecto a las reformas que él está impulsando. Sobre todo en el contexto de que en los últimos días, pues evidentemente ha sido tremendamente criticado. Ustedes recordarán el Twitter que el embajador de Estados Unidos en México dio el viernes pasado, donde decía que efectivamente la reforma eléctrica representaba un riesgo muy importante para México y pues para el mundo, porque lejos de ser una reforma que pudiese abonar al cuidado de las energías, la veían ellos amenazante, sobre todo por la regresión que esto significaba en la materia que hemos estado hablando, ¿no?
que ellos, la Comisión Federal de Electricidad, pretende mantener el monopolio completo de la producción de la electricidad, y como lo dijo Bartlett hace un mes en el Senado, que les guste o no, si no están de acuerdo los empresarios, el gobierno de México expropiaría a aquellas empresas que ya hicieron inversiones en el sector eléctrico y que no estuviesen de acuerdo con la reforma energética. Lo que argumentan las empresas es que, pues, evidentemente, muchas de ellas ya hicieron inversiones en sistemas eólicos, hicieron inversiones en paneles solares, hicieron inversiones justo para plantas de producción de motores híbridos, y que esto, pues, evidentemente puede afectar seriamente la inversión. Y hablando precisamente lo que comentábamos ahora en los criterios generales de política económica, decíamos que uno de los factores más importantes que pudieran atenuar el crecimiento de México, pues era la falta, cuando hablábamos de esta incertidumbre para el año 2022, es esta incertidumbre que pueden tener los empresarios con este tipo de calados de reforma eléctrica. Ha llegado a tal grado ahorita la discusión que el gobierno de México decidió hasta el año que entra pasarlo para su análisis y discusión, la reforma eléctrica. Y el tema aquí, Gabriel, pues evidentemente lo que yo considero, contestando a tu pregunta, reitero el énfasis, es que seguramente lo que yo espero del presidente mañana es que él va a dar un mensaje político, como él lo acostumbra hacer, hablando de las bondades, de lo que a él le conviene hablar siempre, ¿no? De la importancia de que efectivamente su reforma eléctrica es conveniente, que la requiere México, que son los liberales los que están en contra, que son los conservadores, y que evidentemente, pues bueno, estos elementos considero que ese es el posicionamiento que él va a dar mañana en Naciones Unidas. Esa es mi opinión. Gracias, Enrique. Pero, y volviendo al anterior, te repito, lo que yo considero crucial, lo que yo considero evidentemente relevante es, y no voy a quitar el dedo del renglón, ¿qué es lo que tiene que hacer México? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Por qué considero que ustedes son los agentes del cambio? Porque ustedes no pueden estar teniendo razonamientos políticos jóvenes ante las prioridades de la vida. El gran problema que ha tenido nuestro país es que todo se decide políticamente y no dentro de una racionalidad de lo que realmente requiere nuestra nación. Los criterios políticos es lo que ha estado privando en los últimos 200 años, más allá del beneficio real de una nación. Y como yo se los comentaba, realmente lo que requiere México ahorita, pues evidentemente son distintas estrategias. Una de ellas, para mí la más importante, jóvenes, es la energética. Yo les decía que la otra gran estrategia que debe tener nuestro país es darle mucho énfasis a nuestra energía farmacéutica. ¿Por qué? Porque no somos un país con muchos enfermos y todas las medicinas las importamos, jóvenes. Cuando México fue uno de los países, junto con China, que más ha aportado a la herbolaria mundial. México tiene una gran tradición de herbolaria, manejamos un gran horizonte de medicina alternativa. Y por ejemplo, Suiza tiene una industria farmacéutica extraordinaria y entre otras, ¿cuál creen que hace? La herbolaria. Y ella ha generado una marca que se llama Productos Just, donde muchos productos están elaborados a base de plantas y medicinas, y los extractos que te venden son carísimos, carísimos. 150 gramos de una pomada te la da en 900 pesos. Y son herbolarias que ellos han ido alrededor del mundo, las han tomado, las han patentado, las procesan y vienen y nos las venden, ¿no? Sí, Miguel Ruiz, adelante. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, yo considero, quería saber si otra estrategia que debería tomar también el país ahorita, hablando del tema de la salud, sería como que una educación más completa conforme a los alimentos que se deben de consumir, porque pues normalmente México tiene una población de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y cardíaca. Pues, bueno, no sé los demás, pero yo vivo muy cercano a esas situaciones donde las personas sufren de obesidad, una obesidad así muy, muy fea.
de diabetes, hipertensión, varias personas que conozco, si no es que la mayoría se han muerto de infartos. Entonces, siento que también sería un punto clave para ir mejorando esta, ¿cómo se llama? Esta situación. Por ejemplo, en los seguros, le pasaba a mi abuelo, a mi abuelita, de que sus medicamentos no llegaban porque estaba como que saturado la entrega de. Entonces siento que, bueno, creo que es necesario hacer hacer un énfasis en esa parte de nuestra alimentación como país en general. Sin duda, te doy totalmente la razón y tomo esta idea, Miguel Ángel, que también iba a avanzar hacia allá. Tendría que irme a las 9, pero miren ya a las 8:30, pero bueno, vamos a alargarnos un poquito más por el tema tan relevante. Les comentaría dos cosas, colegas. ¿Se acuerdan que desde un principio les dije que para que ustedes en lo personal gestionaran bien ante la vida, manejaran dos cosas básicas, su alimentación y el manejo de sus emociones? Y eso se los dije desde el primer día de clase, ¿lo recuerdan? Y hoy se los reitero. Posiblemente no se me pudo haber entendido a qué me refería con esos dos temas. Cuando ya hablamos de la teoría del crecimiento económico y hablamos de la importancia de la función producción agregada, veíamos dos temas fundamentales. Uno era la calidad del desarrollo humano que deben tener los países para que ellos progresen. Y aquí hablábamos de una categoría que tiene que ver dentro de lo que es el desarrollo humano. Uno es el capital humano, Miguel y compañeros. Y este capital humano, recordemos que tiene tres características básicas para que un país lo tenga. El primero es educación, el segundo es alimentación, Miguel, y el tercero es habilidades, el desarrollo de habilidades y destrezas. Si un país, cualquier país logra esto, lo que va a incrementar es su productividad y con ello incrementa sus capacidades de que la población pueda tener mayor ingreso, Miguel. La importancia aquí de nuestro país, y se los he comentado, es que para mí es una tragedia que un país, que es el que ha aportado mayores productos a nivel mundial, sea uno de los países peor alimentados. En el video que les dejé de ver de Orram, el africano Orram, recordarán que él dice precisamente que Ghana es el tercer productor mundial de cacao. Cuando México llevó el cacao al mundo, imagínate, y no estamos ni siquiera figurando en los 30 países más importantes de producción de cacao, no lo estamos produciendo. ¿Y esto con qué entra? Justo con esa política que yo les comenté, de esas 4 políticas que yo les comenté desde un principio, Miguel, que México debe tener que una industria farmacéutica, una industria alimentaria, una industria de innovación tecnológica donde nos enfoquemos mucho a sistemas, que no estemos pagando licencias, que no compremos licencias. ¿Cuál ha sido la capacidad de China y por qué China está descollando, está despuntando tanto y por encima de Estados Unidos? Que ellos se han desarrollado estas 3 industrias. ¿Qué vacunas se nos puso? Las vacunas chinas y las vacunas rusas. Son las principales vacunas que nosotros tuvimos. ¿Y por qué México no puede producir sus propias vacunas cuando tenemos toda industria y universidades tan desarrolladas? Y el otro elemento, por supuesto, yo les decía, que tiene que ver con el desarrollo de la energía. Si nosotros nos enfocáramos a esto, Miguel, obvio es que no lo vamos a hacer en el corto plazo. Pero si empezamos, como ya empezamos, y las mantenemos como prioridad a nivel nacional, Miguel, el problema de estos tipos de enfermedades los podemos contrarrestar de manera importante, de manera sorprendente. Y sobre todo porque te digo, México tiene nuestra cocina es de las mejores, está dentro de las 4 cocinas más importantes a nivel mundial, la cocina mexicana. Y evidentemente, ¿qué es lo que falta? Pues cómo tenemos que alimentarnos. Y esto evidentemente es parte de una política pública.
¿Qué es lo que más comemos? Carbohidratos y edulcorantes. Esto es lo que genera la hipertensión y es lo que genera la diabetes. Y los problemas cardíacos. La cantidad de carbohidratos y de azúcares que comemos. Y los mexicanos, diario, casi del 100% de nuestra alimentación, del 100%, el 65% tiene que ver con carbohidratos y azúcares. O sea, del 100%, el 65% diario, ¿eh? Súmale esto cuando tenemos 30 o 45 años. Por eso es cuando llegan a los 50, pues ya llegan diabéticos, llegan hipertensos, llegan con problemas cardíacos. Si desde antes no se cuida esa alimentación. ¿Y qué pasa con la productividad de un país, Miguel? Cuando la población, justo el 65% como el nuestro, el 70% tiene problemas de salud en edad adulta de esta naturaleza. Imagínate los gastos en salud también para el gobierno. Y luego súmale a esto, Miguel, que no tenemos una industria farmacéutica propia, sino que importamos todos los medicamentos. Cuando, repito, tenemos un país que ha generado un conocimiento de herbolaria importantísimo a nivel mundial. Ustedes van a China y toda China asume, mis amigos, yo no conozco China, ahí sí les comento que yo no he ido a China, pero amigos míos que han ido a China, empresarios, inversionistas, académicos, me dicen que llegando, bajando del aeropuerto, todo el mundo te invita a su casa y lo primero que te ofrece son tés. Y test para la hipertensión, para el cansancio, para el insomnio. Y no vas a pensar que son test que ellos importan, son test que siembran ellos y te los venden. Los test verdes más importantes y más caros a nivel mundial son chinos, ni siquiera japoneses. Pero ellos los producen. Y si tú ves, China no tiene problemas de salud tan graves como los tenemos nosotros. Y no porque volteé a ver a China porque se me antoja China, sino porque China igual tiene una variedad de herbolaria como nosotros importantísima, que ya les platicaré del códice de la Cruz Badiana. Entonces, evidentemente, vuelvo al punto original que les comentaba, donde evidentemente un elemento crucial para nuestro país es cómo poder orientar la inversión pública. Y cómo esta inversión pública se debe acompañar también de inversión privada para que podamos desarrollar nuestro país. Uno de los grandes problemas de la desigualdad, jóvenes, uno de los grandes problemas de la pobreza, uno de los grandes problemas de la exclusión de la economía informal es que no hay empleos, jóvenes. No hay empleos suficientes y bien remunerados. Y mientras no tengamos industrias, mientras no tengamos empresas que puedan contratar a la población, pues la gente tiene que buscar de alguna manera alternativas para poder tener ingresos. Entre ellas, ¿cuál? La economía informal. Del 100% de la gente que trabaja en nuestro país, ¿ustedes saben el porcentaje de gente, cuántos de ellos son población económicamente activa y cuánto es economía informal? ¿Alguien me puede dar el dato? ¿Qué es más, la economía formal o la economía informal? Informal. Claro, la economía informal. Imagínate lo que es esto para un país. ¿Qué pasa con la economía informal? El primer efecto es que no son empleos bien remunerados, ¿eh? Y al no ser empleos formales, no tienen seguridad social. ¿Qué significa la seguridad social? No tienen acceso a la salud, no tienen acceso precisamente a posibilidades de que puedan tener reconocidos sus derechos laborales, no tienen horarios establecidos, no están sujetos a la ley. Sebastián, adelante, antes de continuar. También nos había comentado que no pagaban impuestos. Y la otra cuestión es que no pagan impuestos, que es una de las partes más sensibles y delicadas para un país. Entonces, imagínate un país donde, regreso a la pregunta que les hice, ¿cuántos están en la economía informal y cuántos en la informal? Del 100% de la población económicamente activa, aproximadamente de ese 100%,
El 38% son población económicamente activa y el resto está en la informalidad. ¿Y sabes qué es lo más grave en términos de cadena generacional? Que las familias que tienen descendencia en la economía informal, ¿a dónde crees que se incorporan sus hijos? Nuevamente a la economía informal. ¿Qué incentivos tienen? Pues que evidentemente tienen dinero en corto plazo, tienen dinero rápido, pero ellos, entre otras cosas, los condena a un salario permanente de ese tipo toda su vida, a diferencia de ustedes. En la medida que ustedes vayan terminando un grado, es decir, la licenciatura, luego la maestría, luego el doctorado, su nivel de ingreso va a ser distinto. Su nivel de ingreso puede ser mayor, el de ellos no. Y créanme, colegas, que aquellos que hemos vivido de cerca el comercio informal, yo les respeto mucho a toda la gente del comercio informal, lejos de atacarlos, lejos de estigmatizarlos, representan para mí realmente un reconocimiento, porque imagínate todos los informales, imagínate estas gentes que tienen puestos en la calle, ¿a dónde van al baño? ¿Dónde descansan? ¿Dónde sus hijos hacen las tareas? Por lo menos alguien que trabaja en un empleo formal sabe que trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado. Los que están en la economía informal, si no trabajan ese día, ¿qué crees que pasa en su casa? No van a tener para comer. No comen, claro, José Mario, no comen. Entonces no pueden dejar de trabajar. La otra cuestión, si no tienen entonces un horario específico para irse a su casa, ¿qué crees que es lo que comen, José Mario? Y la gente que me preguntaba, Miguel, sobre la alimentación, ¿qué crees que pasa con ellos? ¿Cómo crees que es su alimentación? No es tan saludable porque comen comida rápida. Claro. Y comen muchos guisados. Yo no tengo nada en contra de los guisados, pero ¿cuál debiera ser nuestra dieta? Verduras crudas, verduras de todos los colores. Disminuir la ración de carbohidratos, es decir, el pan dulce, el pan blanco, las harinas refinadas. Y ya después explicaré el impacto y sí les propongo dar una clase de cuál es el impacto que tienen los carbohidratos y el azúcar en el cuerpo, que es tremendo, tremendo. Y lo más delicado es que esta comida, ¿qué creen que le hace en el cerebro? Es adictiva. La gente que come azúcar consume mucho azúcar. ¿Por qué? Porque el cerebro la necesita. El azúcar te ayuda a estabilizarte, aparentemente. El azúcar te quita la ansiedad, aparentemente. Pero ¿qué te afecta en otro lado el azúcar? Que el azúcar te aísla las células y no permite que esas absorban los nutrientes de la comida. Justo. Y la grasa, el colesterol, los triglicéridos, es esto. Se ensamblan de grasa todas las células, los vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa cuando a un diabético le cortan una extremidad? Adelante, Miguel. Solo como experiencia personal, bueno, si me gustaría comentársela. Sí, Es adelante, de Miguel, con que, mucho gusto. bueno, no hace poco me enfermé del estómago y un problema que sí tenía es de que consumía muchos dulces. Me gusta mucho consumir dulces y ahorita de un mes para acá he estado así como, bueno, me he abstenido de consumirlos y ha sido así como que muy frustrante a veces porque pues los que ya tenía los tengo aquí en casa. Entonces es muy frustrante a veces pasar y querer agarrar uno, pero no puedo. Ya no puedo, aparte de que
estoy propenso a ser también igual diabético. Y pues a veces sí es un poquito feo porque te desencadena varios problemas en tu salud. Y pues no es nada bonito tener, bueno, al menos yo tengo 18 años y sí está feo pues tener varios problemas de salud, que uno te desencadena a otro, y luego te lleva a otro y no puedes recuperarte de uno cuando entras a otro. Y pues sí, es muy feo. Fíjate, Miguel, ya que tocas el tema y sí nos gustaría mucho que nos pudieras compartir porque les prometo prepararles una clase sobre alimentación y se las voy a dar de una manera muy seria, muy sólida, muy argumentada y muy documentada. Miguel, ¿qué tomabas a lo largo del día? ¿Nos puedes decir tus hábitos? Cuando te parabas, ¿qué es lo primero que hacías? Y escuchemos todos, ¿eh? Luego, ¿a qué horas comías? ¿Qué comías? Y cuando cenabas, ¿qué cenabas? ¿Nos puedes decir cuáles eran tus... Vamos a escuchar todos con atención y agradeciendo tu sinceridad y que nos puedas compartir esto y yo lo celebro. También voy a hablar yo de mi caso, Miguel, para que no seas tú el único. Pues normalmente comía, Cuando te parabas, ¿qué todavía hacías, seguimos Miguel? comiendo, Perdón, vamos a empezar seguimos- cuando te parabas, Miguel. ¿Qué es lo primero que hacías? ¿Qué tomabas? ¿Qué comías? Cuando normalmente, bueno, desde siempre me he parado temprano, entre eso de las 7, las 6 de la mañana, me paro y me hago, pues es que sería como comida, lo que hay en la casa, no sé si hay carne como carne, si hay, no sé, calabazas como calabazas, tacos de comida que hay. Después de eso sigue bueno, eso es normalmente entre las 8 y 9 de la mañana. Ok, ¿y qué tomabas? ¿Qué bebías, Miguel? Normalmente consumía mucha leche. ¿Con qué la acompañabas la leche? ¿Qué le ponías a tu leche? Sola, bueno, yo me la tomaba sola, pero mi familia sí es con café o con chocolate. Bueno, con chocolate en polvo. ¿Endulzado o sin... No, endulzado, todo endulzado. Ok, entonces lo primero que tú hacías era, digamos, comer comida guisada. ¿No? Ok. Siempre ha sido así. Ok. Tomemos nota igual. de esto, ¿eh? Ok, y luego, Miguel. Después mi comida era regularmente Ahora, entre comidas, ¿qué hacías, Miguel? Del desayuno a la comida, ¿te esperabas hasta comer a mediodía o a esto que de comer entre comidas se les llama colación? Sí, normalmente no consumía una colación. Me esperaba hasta mi hora de comida. Ok, ¿y los dulces a qué hora los comías entonces? Pues cuando podía realmente, como iba a la escuela en los recesos, en lugar de comprarme, no sé, un vaso de frutas o algo así, compraba dulces. ¿Qué Y era lo que dulces comía. comías? ¿Nos puede decir qué marca de dulces y qué dulce? Eran de esas llavecitas de gomitas. Normalmente compraba muchas gomitas. Que además son deliciosas. Sí me agarraba se me fue haciendo una adicción de que empecé por 3 pesos que te vendía una señora y después iba yo juntando mi dinero, pero para comprarme más gomitas. Y así hasta que me compraba una bolsa y me la comía. Ok, muy bien, Miguel. Luego de la comida, Miguel, ¿qué comes? Igual un guisado. ¿Qué tipo de guisados? ¿Nos puedes decir qué guisados, Miguel? Regularmente carnes rojas, ¿Cómo las comías? ¿Y qué tipo de carne roja? Es que hay carne roja asada. Normalmente era con aceite. Muy pocas veces la hacemos asada. Pero así mínimo una o 2 veces a la semana es carne asada. Una o 2 veces, ok. ¿Y carne de asada sopita? de verduras, pues son muy pocas. De frutas, normalmente de un 100%, un 30% se nos echa a perder porque no nos la acabamos. ¿Qué fruta comen, Miguel? ¿Qué fruta compran en tu casa? Platícanos. La fruta que esté de temporada, si están las mandarinas, manzanas, lo que sí siempre hay casi es manzanas.
son manzanas, pero tampoco las comemos mucho. ¿Qué manzanas, Miguel? De qué color? de las verdes. Ok. Son unas manzanas verdes chiquitas. Pregunto todo esto porque van a ver la importancia de todos esos elementos, colegas, ahora que hable de alimentación. Sí, después de ahí comía a las 6. Bueno, volví a comer a las 6. No era cena, comía a las 6. De la 1 comía a las 6, de nuevo. O sea, lo mismo. Y ya de ahí, como por eso de las 9, entre las 8 y las 10, es cuando cenaba algo. Y ahí sí cenaba. Se me iba bien, podía cenar un cereal o un pan, normalmente. Y si no, tipo de pan? volvía a comer lo de mis comidas. ¿Qué tipo de pan, Miguel? Perdón. Pan dulce. ¿Y cuál es tu favorito, Miguel, de pan dulce? Los que llevan higo. A los que tienen higo. Entonces es pan de dulce que evidentemente, como los cuernitos, digamos, ¿no? Sí, sí. Bien, hagamos un corte aquí por lo que nos dice Miguel. Del 100% de los platillos, ¿cuántos, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son harinas blancas, los carbohidratos son azúcares, los carbohidratos es la mezcla también de harinas blancas, azúcares y grasas. ¿De acuerdo? Luego, lo que te da a ti minerales y proteínas son efectivamente las verduras crudas y las frutas crudas. De este 100%, ¿qué cantidad del 100% de la alimentación diaria de Miguel son carbohidratos? ¿Qué porcentaje le creen que él pueda estar consumiendo? Un 80%. 75-80% de carbohidratos. ¿Quién se encarga del organismo de digerir los carbohidratos? ¿Quién los digiere? ¿Quién los diluye? ¿Qué función tiene el hígado, los riñones, el páncreas y el vaso de la vesícula biliar? ¿Qué importancia tienen estos tres órganos? Miguel Producen Ángel. insulina. Ay, perdón. Ok, Angelita. ¿Le puedo decir? Sí, adelante. Sí. Bueno, de estas glándulas producen insulina y la insulina hace que, bueno, digamos que atrapa los azúcares que están sueltos en la sangre y los lleva al músculo y los convierte en glucógeno, que sería como la energía que le ocuparíamos. Cuando tenemos diabetes porque se produjo porque tenemos altos picos de insulina y eso hace que se inhiba y creemos esta resistencia a la insulina y pues ya no podemos ocupar la azúcar de buena manera para nuestro cuerpo y ya. Ok. Bien. Comentemos rápidamente. Estas tres glándulas, porque pertenecen al sistema endocrinológico, son glándulas todas. ¿Qué es lo que hacen? Todo lo que comemos lo procesan y lo clasifican. Eso es lo que hacen. Pero ¿qué pasa ante un organismo cuando el 80% de lo que come son carbohidratos? ¿Los desecha o los acumula? Los acumula. Los acumula. El problema del colesterol, el problema de los triglicéridos, querido Miguel Ángel, es acumulación de carbohidratos. Acumulación precisamente de glucosa en el organismo. ¿Y esto qué te genera? Distintos trastornos, que es lo que vamos a platicar efectivamente en las próximas clases. ¿Qué les quiero adelantar efectivamente? Y regresando para no desviarnos en este momento, porque voy a preparar la clase sobre alimentación. Esto que tú comentabas, Miguel, es fundamental porque una de las políticas públicas que tiene que tener nuestro país de manera inmediata es alimentación. El 100% de los problemas de salud que padecemos, ¿dónde creen que se generan? Tiene su origen en la alimentación, colegas. Todos tienen su origen en la alimentación, el tipo de alimentación que llevamos. La segunda cuestión es el estilo de vida, Miguel, que llevamos. Si tú llevas este tipo de alimentación, pero estás sometido además a mucho estrés, a falta de reposo, el organismo se desgasta. Y entonces toda la alimentación que tú tienes, lejos de que te ayude, se convierte entonces en un efecto perverso que se convierte en súper pernicioso.
¿Qué cantidad de agua simple consumías diario, Miguel? Pues normalmente de agua sí consumía mucho. De unos cuantos, bueno, de un año para acá, mi consumo de agua bajó tanto que tuve varios problemas por no consumir la cantidad necesaria de agua. Pues Tuve digamos que- demasiados, pero sí, feos. Y Sí, ahorita, entonces, digo que de propiamente unos no meses para consumías acá, agua natural. sí, agua natural. A mí no me gusta mucho el agua de sabor, eso sí, pero el agua natural sí es lo que prefiero y regularmente tomo. Pero dejaste de consumirla casi un año de manera regular. Exacto. De casi un año no tomaba ya la misma cantidad de agua. ¿Cuál es la Tampoco importancia? tomaba refrescos ni jugos, pero no tomaba tampoco agua. ¿Por qué es importante el agua? ¿Por qué hay que tomar agua? ¿Alguien me puede decir clínicamente por qué es importante el agua en el organismo? ¿Alguien sabe? Bueno, profe, clínicamente ¿Y por qué no tiene que ser tanto. agua simple, perdón? Sí, adelante, Carlos. Bueno, lo que sucede es que el agua, pues, no clínicamente conozco mucho sobre el tema, pero pues bueno, mi abuelita también tuvo diabetes y pues tomar agua le ayudaba bastante. La verdad es de que pues sí le ayudaba y era obvio porque en vez de consumir refresco, cosas, este tipo de cosas dulces, pues tenía que consumir agua por cosas médicas, obviamente, ¿no? Pero alguna vez escuché no sé si escuché entre oído, no, en realidad no sé si escuché muy bien, que ayudaba a eliminar también parte del azúcar, además de que te hacía sentir satisfecho si la tomabas antes de tomar antes de cada comida. Y bueno, le digo que fue algo que iba pasando realmente y escuché que mencionaron algo del agua. Y pues estaban dando una clase de nutrición, pero estaban participando pues, los chicos. O sea, realmente no sé si le haya dicho, no, pues tienes razón, o el maestro haya dicho, no, pues no te equivocas, a lo mejor funciona de esta manera. Pero pues sí, es exactamente lo que está diciendo también esta Arismendis, que nivela los azúcares en la sangre. Y pues algo escuché yo también sobre eso. Ok, otra pregunta. Cuando desayunamos y comemos o cenamos, ¿debemos tomar agua o no debemos de tomar agua? Yo, Adelante. yo había escuchado algo de que supuestamente no, o sea, ¿Por que qué? durante es que no recuerdo con exactitud el por qué no, Ok, muy bien. pero bueno, supuestamente pues únicamente es como que tus alimentos y ya después es cuando puedes consumir agua. Incluso se supone que durante el día el consumo regular es de 2 litros. Entonces, pero el motivo por el cual sí he escuchado eso de que supuestamente no se debe de tomar agua mientras comemos, pero no estoy segura del por qué. Ok, vamos a regresar otra vez y continuamos. Miguel decía, Enrique, es muy importante una política alimentaria en nuestro país. Yo les decía, la política alimentaria cruza por por lo menos 3 categorías principales. Uno es que tenemos que saber comer, tenemos que saber alimentarnos. Y esto es, ¿qué es una dieta? ¿Cuál es la dieta adecuada que nosotros debemos consumir? Este es un primer elemento. Un segundo elemento de esta política alimentaria es que nosotros tenemos que ser autosuficientes en lo que los mexicanos deben de comer. ¿Y qué es lo que los mexicanos deben de comer? A continuación lo vamos a comentar. Y la tercera cuestión de esta política alimentaria, evidentemente, es poder voltear a ver todos los elementos que son naturales y autóctonos de nuestro país, que es impresionante los productos y que no los consumimos, colegas. Y que se los voy a comentar en estas próximas clases. Eso debería ser una política alimentaria de nuestro país, estos 3 elementos. Del 100% de semillas que nosotros consumimos, colegas, es decir, que para producir frijol, para producir maíz, para producir lentejas, todas en su gran mayoría las importamos. México no es productor de semillas, no tenemos una industria que produzca semillas, las importamos.
Imagínense lo delicado de este tema. La segunda cuestión es que evidentemente, en este primer punto, ¿cuál es una forma adecuada de alimentarnos? Es básica, porque si ustedes quieren gestionar a lo largo de su vida de manera estable, de manera saludable, y que la alimentación va muy de la mano con las emociones que ustedes tengan, el estado de ánimo que ustedes tengan, la alimentación juega un papel clave, colegas. Entonces entra dentro del modelo de gestión y de desarrollo que ustedes deben de tener su alimentación. En estas preguntas que comentábamos ahorita, ¿se debe de comer tomando agua? No. No se requiere tomar el agua. ¿Cuánto es lo que debemos de tomar? Por lo menos un cuarto de agua, es decir, aproximadamente 60 mililitros de agua, que es un chorrito así. Si quieren tomar agua. ¿Y por qué no? Lo comento rápidamente, a reserva de que lo explique ahora que hablemos de alimentación. ¿Por qué no comer agua? Porque se supone que ustedes van a tomar verduras. Y las verduras que tienen líquidos. Y se supone que ustedes deben ingerir frutas. ¿Y qué tienen las frutas? Líquidos. Están hechos en su mayoría tanto las verduras como las frutas de líquidos. Adelante. Perdón, interrumpo mi intervención para dar la palabra. Adelante. Sí, profe. Bueno, yo lo relacioné ahorita que estaba hablando del trabajo informal con esto de la alimentación, porque pues mucha gente no tiene tiempo para estar preparando alimentos, ¿no? O sea, yo viví una experiencia muy fea, que cuando tenía como 15 años quise empezar a trabajar, ¿no? Entonces fui a una fábrica y ahí, o sea, todos me dijeron, no entres, pero pues yo quise experimentarlo, ¿no? Ahí la gente trabajaba 12 horas, creo que era el horario, y el trabajo era muy, muy pesado, y lo único que comieron o sea, en su hora de comida fue pan y así como chetos o cosas así. Entonces me puse a pensar ahorita lo que usted está diciendo, muchas veces la gente no tiene si es un trabajo informal, no tienen el salario suficiente como para llevar una alimentación balanceada y y también no tienen el tiempo como para estarse invirtiendo. Ya. Sí, totalmente. Esa es una de las cuestiones. Y fíjate que hay alimentos tremendamente baratos, y los vamos a comentar aquí porque además les suscribo y me comprometo a darles varios tips y qué pueden cocinar y qué pueden desayunar y se van a dar cuenta que es verdaderamente barato. El problema es que no lo conocemos, no lo sabemos. Y la información, como lo hemos comentado, pues es un elemento que rompe con estos vicios precisamente de la subalimentación que tenemos en México. De manera tal entonces que la fruta y la verdura, ¿qué les propicia? Los lípidos, lo que necesitamos nosotros para poder funcionar. Eso es lo que te da las frutas y las verduras. Ahorita vamos a decir cuáles y cómo se tienen que comer, ¿eh? Y cómo es que no se tienen que comer las frutas, porque si comes fruta y de una sola fruta, es muy dañino, porque genera mucho azúcar una sola fruta. Ahorita vamos a comentar cuáles son y cómo tienes que consumirlas. La otra cuestión, evidentemente, es que, Enrique, entonces el agua, ¿a qué hora se toma? Lo ideal es que levantándose, tomen agua. Levantándose, su primer alimento sea agua. ¿Qué es lo que hago yo? Y les comparto este tip. Yo me levanto, jóvenes, muy temprano, pero a las 7 de la mañana trato de que siempre sea a las 7, en un vaso de agua de aproximadamente 200 mililitros, que es lo que tenemos que tomar, por lo menos 5 vasos de agua de esos a lo largo del día para que sean precisamente el litro por lo menos o litro y medio. Pártanle un limón, le ponen un limón a este vaso de agua. Lo meten al microondas o lo calientan, cualquiera de las dos cosas que ustedes quieran, a que lo dejen tibio. Se lo toman en ayunas, yo los invito a que lo empiecen a hacer a partir de mañana. Se lo toman en ayunas. ¿Qué genera esto? Que el agua con el limón caliente, no fría, tiene que ser caliente, comienza a generar un efecto que es muy importante para el organismo, porque evidentemente le sube el pH de la sangre. Es decir, empieza a limpiar su sangre, comienza a quitarle
justo el colesterol y los triglicéridos. Entonces, a las 8 de la mañana comienza ya su desayuno, se llama desayuno porque rompen el ayuno, desayuno. ¿Cuál debe ser su desayuno? Aquí ya empiezan ya las frutas, pero las frutas deben de ir acompañadas de un cereal o 2 cereales, y voy a decir por qué. Yo les recomiendo que la fruta que ustedes coman sea mezclada, como las verduras y las frutas, por lo menos 4 o 5 frutas mezcladas todos los días, que pueden comer y háganlo. Papaya, manzana amarilla, plátano, pueden comerse medio plátano diario, o sea, media manzana, una rodaja de papaya de 3 centímetros, pueden tomar su rebanada de manzana, le ponen la rebanada de manzana, le pueden picar perejil, colegas, que el perejil es muy barato, le ponen perejil y le ponen apio. Si dan cuenta, estamos mezclando colores y estamos mezclando sabores. A esto le pueden agregar un poco de yogurt, 1 o 2 cucharadas de yogurt soperas, de la sopa con la que comemos la sopa. Y le pueden poner cereal. ¿Qué les recomiendo yo que tomen? Avena. Y en la avena la pueden dejar remojando la noche anterior para que la avena pueda absorber el agua y el agua libere los nutrientes de la avena. ¿Para qué les va a servir la avena? Los deportistas toman mucha avena porque les hace crecer la masa muscular. Entonces, ustedes están tomando precisamente estas verduras con la avena, se van a sentir con energía súper bien. Bueno, este es el desayuno. Inmediatamente lo pueden acompañar de una rebanada de pan, sobre todo integral. De pan integral pueden comprar. Bimbo está sacando varios panes, voy a decir las marcas. Y le ponen una rodaja de queso blanco y le pueden poner germen de soya, germen de alfalfa, una rebanada de jitomate, 2 rebanadas de jitomate y pepino. Desayunan y esto les va a generar la suficiente energía y va a comenzar a hacer algo con su organismo. Va a comenzar a limpiar su organismo. Que esto es fundamental. A la hora de la comida, si ustedes acostumbran comer a las 3 o a las 2 o a la 1, 1 hora antes, les recomiendo que ahí se tomen 2 vasos con agua o 3 vasos con agua antes de cada comida. No pueden tomar agua con la comida. Y ahorita voy a explicar por qué. Entonces toman ustedes 1 hora antes agua y esta agua les va a ayudar a limpiar un elemento que es fundamental, que tiene que estar todo el tiempo limpio y drenando líquidos, que es que los riñones. Riñones saturados, ¿qué generan? Infecciones en vías urinarias en hombre y en mujeres. ¿Por qué? Porque el riñón recibe la sustancia que le manda el hígado de todo lo que no sirvió. Cuando ustedes comen líquidos, el hígado se encarga de estar separando vitaminas, lípidos, aminoácidos y los manda a los diferentes sistemas. Y evidentemente esto que está mandando, ¿quién se encarga de desecharlo? Los riñones. ¿Lo desechamos a través de qué? Cuando hacemos del baño. Ahí se desecha. Entonces, si ustedes toman agua, están estimulando muy bien el sistema endocrinológico para limpiarlo. A las 2 de la tarde o a las 3 que ustedes comen, ahí sí tienen, Miguel, que comer verduras crudas. ¿Qué verduras tienen que comer? Zanahoria, betabel, pueden comer también apio, pueden comer también este otro que se llama es uno larguito, se me olvidó el nombre ahorita se los digo. Pueden comer espinacas, pueden comer lechugas, todas las lechugas, por supuesto, desinfectadas. Cebolla cruda, jóvenes, coman cebolla cruda. Y esto les va a fortalecer el sistema sanguíneo como no se imagina. Una vez que ya comieron esto, 3 veces a la semana tienen que comer carne y 3 veces a la semana tienen que comer pescado. Balanceen la carne, el pescado y el pollo. O un día pollo, un día carne roja, pero de preferencia, Miguel, que no vaya guisada, que vaya asada, carne magra, que no tenga tanta sangre, porque necesitamos la carne.
La carne alimenta las enzimas del cerebro, por eso es importante las enzimas del cerebro. Lo que desarrolló el cerebro humano fue el consumo de carne. Precisamente, el problema es que ahorita pues, metemos la carne con muchas grasas, Miguel, y eso pues, afecta demasiado. Y el pescado. Cuando ustedes ya comieron, en la tarde, antes de cenar, como a las 6 de la tarde, deben de volver a tomar agua. Yo les recomiendo que su última comida sea entre 6 y 7 de la noche y de ahí hasta el siguiente día. ¿Cuál es la importancia de las colaciones, Miguel? Se llama colación, conocemos las colaciones de Navidad, que son los dulcecitos dulces, ¿no? Lo conocemos como colación. Pero los dietistas les llevan a comer 3 nueces, acompañada de 3 almendras y unos 4 o 5 pistaches. Te dan hambre y te las comes de colación. Y eso te ayuda mucho a tu organismo. Pero solamente 3, no 5 ni 7, a menos que seas deportista y tu nivel de energía es alto, sí lo puedes comer. ¿Por qué hasta las 7, Enrique? Porque entonces permites que tu cuerpo ahí ya comience a descansar, que ya no esté digiriendo, que ya no esté trabajando. ¿Qué es lo que pasa si comemos mucho, comemos de más? Presionas el sistema endocrinológico. Por eso es que cuando comemos muchos dulces, muchos azúcares y muchos carbohidratos, eso es lo que genera el colesterol, eso es lo que genera los triglicéridos, que es decir, que lejos de que la sangre tenga más glóbulos rojos, glóbulos blancos y lípidos, lo que le metemos es precisamente azúcar. Y el azúcar no se digiere, la sangre no lo alcanza a procesar, el organismo no lo procesa. Entonces, ¿qué hace? Se acumula. Ustedes han escuchado que a los diabéticos, cuando llegan a un punto crítico, les tienen que cortar una extremidad que generalmente son los pies. ¿Se han sabido de esto o no? ¿Alguien sabe por qué le cortan los pies? O sea, ¿qué efecto pasa médica, clínicamente? ¿Por qué el pie? ¿Por qué se gangrena el pie? Que bajan sus defensas y se infectan. Ok, bajan sus defensas, pero ¿por qué, decía yo, mecánicamente, en términos de ingeniería, qué pasa con la sangre en los pies? Sí, Angelita, adelante. Pues realmente yo me imagino, pero yo me imagino, bueno, sí, que ya no alcanza a irrigar bien la sangre ahí, a irrigar bien la sangre, entonces se puede llegar a acumular y a veces queda estancada y por esa razón tienen que cortarlo. ¿Y por qué ya no irriga la sangre? ¿Qué pasa con nuestros dedos de los pies? Se ponen morados así, tienen un color oscuro. Ajá. ¿Y por qué no llegará la sangre a los dedos de los pies? Porque, ¿por qué se imaginan ustedes? Yo personalmente me imagino que los vasos, como usted dijo, están saturados de grasa, entonces es muy poquito el flujo de sangre el que podría llegar a mandar el corazón. Aunque el corazón muy fuerte, pero no, igual no tiene poder para seguir aumentando la cantidad, sigue circulando tanta sangre y a todo nuestro cuerpo, entonces pues se quedan atrás las piernas, que es como es una extensión. Ok. Una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han visto los tubos de agua por dentro? ¿O alguien de ustedes ha visto una manguera que se usa mucho? ¿Qué pasa con la manguera? ¿Se mantiene en su estado original o va teniendo una costra por dentro? ¿Alguna vez lo han visto eso ustedes? Eso pasa con las venas. El colesterol se adhiere a las venas. Eso es lo peligroso del colesterol. Justo eso es lo peligroso. Que se adhiere a las venas. Entonces, en la medida que tú tienes una alimentación sana, no ingieres colesterol y este no se adhiere a las venas. ¿Qué pasa con los dedos de los pies? No sé si ustedes sepan que en los dedos de los pies ya no tenemos venas. ¿Cómo es que llega entonces la sangre a los dedos de los pies? A través de vasos sanguíneos. Entonces, imagínate que si tenemos un consumo excesivo de grasa o de azúcar, ¿qué pasa con esos vasos sanguíneos? Si decimos que el colesterol se pega en las venas, ¿qué creen que pase con esos vasos sanguíneos? Ya no circula bien. Claro, se tapa, ya no circula la sangre. ¿Qué hace que tu cuerpo se mantenga vivo?
que en cualquier punto del cuerpo, en la oreja, aquí en la nariz, en mis párpados, colegas, aquí en mis dedos, está circulando sangre. Ustedes agárrense cualquier extremidad de sus dedos, de sus pies, abrácenlo y vean qué pasa con el dedo. ¿Qué pasa con su dedo? ¿Qué color se pone? Morado, ¿no? Morado, claro. ¿Y esa sangre, qué pasa con esa sangre si no la deja circular? ¿Se coagula? Se coagula. Y al coagularse, ¿qué pasa con esa sangre? Muere. Se pudre, claro, se muere. ¿Y por qué se muere? Porque no le llega oxígeno. ¿Quién le da el oxígeno a las células que nosotros ingerimos? Dos cosas, nuestra respiración y los alimentos que consumimos. Las verduras y la fruta son las que llevan el oxígeno a las células. Y las células son las que precisamente aprovechan todos estos alimentos. De manera tal que si nuestros dedos de los pies se saturan por la grasa o por el azúcar, ya no circula la sangre, se coagula ahí adentro y se pudre. El problema es que esta sangre que se pudre, ¿qué crees que comienza a hacer con la sangre, con la demás parte del cuerpo? ¿Qué pasa con esa sangre que ya se echó a perder? ¿Y qué efecto tiene en nuestro cuerpo? Si la ¿No la contamina? Se contamina, claro. Se contamina. Y nuestro organismo no alcanza entonces a desecharla. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cortar la extremidad. Y la cortan entonces para que a partir de ahí los vasos sanguíneos y las venas que tiene, esta sí pueda funcionar. Y esta pueda seguir fluyendo a lo largo del organismo. De manera tal que nuestro organismo genera colesterol y es lo que llaman el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Cuál es el colesterol bueno? El que tú generas para que tu cuerpo funcione. La insulina nosotros la generamos, pero cuando se deteriora nuestro organismo, se deteriora el hígado, el páncreas y el riñón, ya no genera insulina. ¿Qué es lo que hacen los médicos? Ponerte esa insulina que nosotros ya no generamos, te la inyectan a ti. ¿Por qué? Porque la insulina te ayuda a digerir los alimentos. Esa es la importancia de la insulina. Por eso es que los diabéticos, antes de comer, ¿qué les ponen? Insulina. Y dependiendo del grado de diabetes, les ponen insulina en la mañana, a mediodía o en la noche. ¿Qué es lo que puede entonces resolver todo esto? Pues evidentemente una alimentación sana. Pero para que nos alimentemos de manera sana, ¿qué debemos de tener? Pues la información de cómo balancearla. Porque la gente dice, come fruta, pero ¿cuál fruta? Come verduras, pero ¿cuál verduras? ¿Cómo la guiso? ¿Cómo las preparo? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la compro? ¿Dónde la compro? Porque también tiene su chiste. Y no es barato de repente comer bien. Entonces, ¿cómo balancear todo esto? Y para ello, entonces, ¿se requiere una política alimentaria en México para hacer todo esto, sí o no? Sí. Sin duda, pero imagínate una población sana con un país que produzca sus propios alimentos y que además, como el nuestro, nosotros mandamos al mundo la calabaza, el maíz, el jitomate, el cacao, y que todo el mundo lo consume y es con lo que el mundo fuera de nosotros se mantiene muy sano. Y que además nosotros importamos mucho de todos estos productos. Y repito, y regresando a la clase nuevamente, después de este pequeño paréntesis, más bien un paréntesis muy grande y casi de media hora, por eso es muy importante que México debe de establecer una estrategia de cuáles deben ser sus políticas prioritarias. México no puede seguir decidiendo como lo ha hecho ahorita al día a día, al bote pronto. Necesitamos una estrategia. Y parte de esta estrategia, repito, colegas, la más importante es una política alimentaria para nuestro país. Una política que evidentemente le permita a nuestro país poderse contar con tecnología y desarrollar tecnología para procesar toda la información.
una política energética que nos permita producir alimentos baratos, con empresas que funcionen y gestionen bien sus plantas productivas, con energía donde se pueda abastecer a estos sistemas informáticos, evidentemente, y que además estos tres elementos se respalden en una política de educación para toda la población. ¿Qué te permitiría esto? Una inclusión a toda la población. ¿Qué te permitiría también una política energética? Pues poder llevar energía a las zonas más marginadas de nuestro país y que ahí llegue la tecnología y que ahí llegue la información y que ahí llegue la educación. Y esto resulta crucial, jóvenes. De otra manera, solamente vamos a estar postergando las dificultades, haciéndolas más complicadas al tiempo. Por eso es que yo les decía que ustedes son ahorita los agentes del cambio. Ustedes tienen que concientizar, tienen que visualizar, tienen que entender la trascendencia de estos temas. Para concluir la sesión y retomarla en la próxima clase, y les prometo que el próximo lunes les preparo una muy buena sesión de esto, es precisamente el que, primero agradecerle a Miguel su confianza. Miguel, muchísimas gracias. Y te pedimos que te cuides mucho, Miguel. Estás súper a tiempo para revertir los efectos tremendos de esta amenaza que tienes de la diabetes. Que sí te digo, querido Miguel, no tienen camino de retorno este tipo de enfermedades, ¿eh? Y si ahorita efectivamente, y si gustas, te doy la confianza de que me marques cuando lo consideres para que te haga una dieta adecuada y podamos platicar sobre esto y puedas salir adelante, lo hacemos con mucho gusto, Miguel, ¿eh? Te doy esa confianza, por favor, adelante. Y la otra cuestión, por supuesto, jóvenes, es un llamado a todos nosotros a que nuestras familias demos un viraje a nuestra forma convencional de alimentarnos, a nuestra forma en que gestionamos el día a día con los alimentos y la forma de nuestros hábitos alimenticios que tiene que ver con los horarios, con el consumo y con la ingesta tremenda de carbohidratos y azúcar. Muy bien, hasta aquí algún comentario, comentarios para cerrar la clase, preguntas, respuestas. ¿Ninguna? Pues espero este tema haya sido de su interés, colegas. Agradezco mucho a todos la posibilidad de comentar estos temas. Y bueno, pues nos vemos por favor el próximo miércoles. Un saludo y un abrazo a todos, muchísimas gracias. Alguien me pidió que quería quedarse conmigo al final, por favor, adelante. Descansen y saludos a sus familias. Muy respetuoso a todos, ¿eh? Muchísimas gracias.